como en la vía aérea periférica, y de esta manera podemos asegurar que estos medicamentos van a actuar de esa manera. Les mencionaba de la utilidad de los antileucotrienos en asma inducida por virus, o ahora el fenotipo de sibilancias inducidas por virus, y aquí tenemos el estudio del doctor Bisgar, y posteriormente vino un estudio del estudio previa durante todo el año, cómo se demostraba que había un mejor control de estos pacientes y evitaba hospitalizaciones en síntomas inducidos por virus. Les mencionaba también de que evita la remodelación, no solamente los esteroides lo hacen, también hay estudios, múltiples estudios, por obvio de tiempo, nada más le presento una diapositiva en el cual los antileucotrienos evitan esta remodelación de la vía aérea. Por último, decirles, vean las indicaciones en pacientes pediátricos. Aquí tenemos la indicación desde los 6 meses de edad para un antileucotrieno como el Montelukast y los diferentes esteroides según el tipo de esteroide, las edades en que están indicados según la FDA. Por último, la parte más importante tal vez es el apego al tratamiento. Todos los medicamentos son efectivos, pero si el paciente no los toma, no les sirve. ¿Cómo podemos ver? Este es un estudio, el estudio Miami, publicado en el 2007, y pueden ver ustedes fluticasona versus Montelukast, cómo el apego al tratamiento según la prescripción es sobre todo mejor cuando están utilizando este medicamento comparativamente con el corticoide inhalado. Y hay otros estudios, este fue publicado en el Meeting de Toronto en el año 2000, donde compara leucotrienos beta-2 agonistas de larga duración y corticoides inhalados, y vean ustedes, en todos los casos la adherencia fue superior, con los antileucotrienos. Y bueno, yo con esta slide termino mi primera presentación, decir los puntos de vista a favor de usar este tipo de medicación. Gracias. Muchas gracias, doctor Báez, por el tiempo. Pasaremos a la segunda pregunta y a la réplica, que trataré de que se hagan en los mismos tiempos. La segunda pregunta es: en vida real, en nuestro país, ¿cómo tratamos a nuestros pacientes? ¿De qué depende que decidas monoterapia, terapia combinada de leucotrienos, corticoides, teofilina, corticoides, cromonas, corticoides, y la terapia combinada fija, que conocemos que hay dos: salmeterol, fluticasona, y formoterol, fluticasona, en los niños con asma? Sí. Adelante. A ver, en realidad, nomás aclaro una de los aspectos que dijo el doctor Báez cuando le preguntaba yo si él quitaría los antihistamínicos en un paciente con asma y rinitis. No, nada más con asma. Puede decir, no, sí. Y digo, tú sustituyes la terapia antihistamínica para dejar nada más en un paciente con rinitis puro antileucotrieno. Entonces, ese es el cuestionamiento, fue la pregunta. Bien, miren, yo creo que el panorama, cuando hablamos de ambos grupos, si ustedes ven, los únicos controladores de la enfermedad asmática que en la actualidad disponemos es la terapia antiinflamatoria con esteroides y la terapia antiinflamatoria con antileucotrienos. Ambos nacen para disminuir la terapia esteroidea oral o sistémica. La biodisponibilidad del esteroide es la que genera los efectos colaterales a los que tanto y tanto miedo se le ha tenido durante tanto y tanto tiempo. Entonces, plantear ahora cómo lo hago en la vida cotidiana. Habría dos maneras: hacerlo como me da la gana, porque entonces mando al diablo a las instituciones, mando al diablo a los investigadores, a los tlatoanis, mando al diablo todo. ¿Por qué? Pues porque yo soy el Mesías, entonces yo digo quién se va a quedar y cómo se va a hacer. Además, la bata blanca me da el poder de decirle, te voy a curar con esto, por esto. Y entonces no me interesa la ciencia, no me interesan los estudios, la evidencia médica, mando al diablo todo eso. Entonces los gallitos se vuelven pájaros locos, como en nuestros políticos, y cada quien defiende su propio terreno con sus propias uñas. Pero de eso no se trata. Se trata de resultados, se trata de observar un cambio, ¿sí?, que hasta este momento la mayoría de la evidencia se basa en lo que todos ustedes han escuchado como lineamientos internacionales, que resume eso que los investigadores,
los verdaderos tlatoanis que no es nada más le voy a dar porque a mí se me ocurre, sino bajo estudios sistematizados, doble ciego, aleatorizados, etcétera, etcétera, concluyen. Y entonces, ¿qué es lo que concluyen? Si tomamos a Gina como punto de referencia, con la Global Initiative for Asthma, menciona un primer aspecto en donde el manejo por pasos ubica al paciente con asma controlada, como propuesta el uso de rescatadores solamente o por razón necesaria. Sin embargo, en ese primer escalón, el paciente con asma parcialmente controlada o no controlada, la propuesta sigue siendo iniciar con un esteroide inhalado y fíjense, a dosis baja. Si no es posible iniciar un esteroide inhalado a dosis baja o no alcanza el control de la enfermedad, la misma guía dice, entonces, utiliza un modificador de receptores de antileucotrienos. Y lo que ya se señalaba, particularmente en aquellos pacientes incapaces o que no quieren usar esteroides inhalados por todos los miedos que se les han metido o porque han desarrollado efectos adversos indeseables, pero particularmente en el paciente que tiene rinitis alérgica concomitante. Entonces, esa es la propuesta de los lineamientos. ¿Qué dice en el paciente no controlado en el paso 3, donde a veces se presta a interpretarlos de manera diferente? Dice que si una vez que su paciente ha iniciado con esteroide inhalado a dosis media, no alcanza el control, utilice la asociación de un modificador de leucotrienos. Asociación. Esta asociación, sin embargo, de los modificadores de leucotrienos a la terapia en los niños de 5 años y menores, quienes no tienen la enfermedad asmática controlable, ¿sí?, con los esteroides inhalados, vean lo que señalan los lineamientos. No ha sido específicamente o sustancialmente evaluada. Así las cosas, los lineamientos, así las cosas, las propuestas en el rango de los menores de 5 años no tienen la suficiente evidencia para poder categorizar uno u otro manejo como el mejor, sino proponen la solvencia de tener como controlador a ambos grupos de medicamentos. En la asociación que decían es que se usan las terapias combinadas, el esteroide más el beta-2 de larga acción, de manera indiscriminada y exagerada. Pues es cierto, en la práctica muchos médicos lo usan, pero hay que ver qué dicen los lineamientos. Entonces los lineamientos vuelven a decir que si no es suficiente el control con dosis medias, asociar entonces ya sea el beta-2 de larga acción o un modificador de leucotrienos. Y nuevamente me refiero a lo que dice aquí, que en aquellos niños menores de 5 años y menores, no hay evidencia suficiente para poder recomendar el uso en este grupo etario. Entonces, los lineamientos no dicen usen terapia combinada en el niño de 2-3 años. Regresan otra vez al manejo, a la plataforma de tratamiento en el asmático, que es la terapia esteroidea inhalada en dosis bajas, y a partir de este momento, dependiendo del fenotipo, de los predictores de respuesta genotípica, por biomarcadores, etcétera, el médico tenga la opción de poder cambiar la terapia, modificar, subir, bajar dosis. Sabemos que en el paciente, en los pasos 4 y 5, esto es en el no controlado, en el difícil control, las propuestas es agrégale, suma la terapia esteroidea, incluso regresa a lo que dio origen a que aparecieran los antileucotrienos y a lo que dio origen a que aparecieran los esteroides inhalados. Regresa a la terapia esteroidea sistémica en un intento de control. En conclusión, si hablamos en la vida cotidiana, en el manejo del paciente con asma, sobre todo en el menor de 5 años, que no son adultos chiquitos, que siempre no han dicho muchos maestros, el esteroide inhalado, la propuesta es que es un medicamento, es el medicamento más eficiente en el control del asma pediátrica. Los antileucotrienos son la primera alternativa
en aquellos pacientes con asma persistente